Buenas tardes, estimados hermanos, en este domingo 7 de septiembre. Se dice que en el mes de septiembre tiene dos propósitos. Número uno es el mes de la patria. Septiembre nos toca orar por nuestra patria, por nuestros gobernantes, para que nos vaya bien. Si oramos por nuestros gobernantes, nos va a ir bien. Pero también está como en este mes de septiembre para los evangélicos, que es el mes del pastor. Septiembre se ha escogido como el mes del pastor, en donde la iglesia deberá también orar por su pastor, ¿verdad? Y demostrar el cariño que tiene a él. Pero yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre el pensamiento mi Dios, mi Dios. Déjenme orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta tarde de este domingo, ya el primer domingo de septiembre, en la cual nos permite, Señor, escuchar tu palabra a través de las redes sociales. Rogando, Señor, que podamos aprender de ella, de la palabra, para el beneficio a nuestra vida espiritual. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bajo ese entonces pensamiento de mi Dios, hoy quiero meditar sobre esta frase que es mi cuerno de salvación. Mi Dios es mi cuerno de salvación. Y ahorita voy a explicar dónde aparece esa frase. Segundo de Samuel. Fíjate bien. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 3, dice el texto: mi Dios. Mira, ya aparece ahí la frase mi Dios. Mi roca, en quien me refugio, mi escudo, y podríamos ponerle, y el cuerno de mi salvación, ¿verdad? Y mi cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Entonces aparece la frase el cuerno de mi salvación. Así que mi Dios es mi cuerno de salvación. Lo primero, hermanos, que quiero decirles en esta tarde de domingo, es que toda persona, sea hombre o mujer, que haya recibido la palabra, que haya recibido el evangelio, que haya aceptado que Cristo habite en su corazón, lo haya recibido como su Salvador y como su Señor, y reconoce a Cristo, que es su Señor personal, su Dios, somos salvos de la condenación eterna. Somos salvos de la ira venidera. Somos salvos del lago de fuego. Somos salvos de ir al infierno. Ya nos salvó Cristo para toda persona, sea hombre o mujer, que dije que ya hizo, ¿verdad?, el recibir la palabra, el evangelio, a Cristo en su corazón, cree en Él, deposita su fe en Cristo, es salvo. Porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muy bien. Entonces podemos ver el texto. Esa persona que ya es salva del infierno, creemos, ¿no?, de la condenación eterna, del lago de fuego, es salva. Entonces le dice a Dios que es su cuerno de salvación. La palabra cuerno en el idioma hebreo es la palabra queren.
Esa palabrita queren se puede traducir como poder. Podría decir entonces el texto, el poder de mi salvación, porque se puede traducir como poder. Se puede traducir también como fuerza. Entonces el texto podría decir, la fuerza de mi salvación. Pero también se puede traducir como rayo de luz. Entonces podría decir el texto, mi rayo de luz, mi salvación. El rayo de luz, mi salvación. Hablando de Dios, ¿verdad? Hablando del Dios eterno. Luego está la otra palabra, que es la palabra salvación. La palabra salvación en el hebreo es Yeshua. 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 Esa palabra Yeshua se puede traducir salvación, libertad o prosperidad. Entonces podría decir una traducción, el poder de mi libertad, el poder de mi libertad, o el cuerno de mi libertad. También podría traducirse el texto, el cuerno de mi prosperidad, o puede traducirse también el texto, el poder de mi prosperidad. De ahí viene mi prosperidad, viene de Dios. Entonces, una pregunta que aquí surge, estimados hermanos. Acuérdense que ya somos salvos. Los que hemos creído en la palabra, los que hemos creído en Jesucristo, ya somos salvos. Salvos, ¿verdad? ¿De qué? Dijimos del infierno, del agua de fuego, condenación eterna. Pero ¿de qué otra cosa más podríamos ser salvos nosotros? Bueno, vamos a leer algunos textos de qué podemos ser salvos, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo libro de Samuel que estamos leyendo, fíjese bien el texto que dice. El texto que leí al principio, 22.3, 22.3, dice, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío. Fíjese lo que dice, tú me salvas de la violencia. Entonces, ¿de qué otra cosa Dios nos puede salvar? Según el texto, de la violencia. De la violencia. Fíjese que una de las características del ambiente donde estaba viviendo el hombre de Dios, el hombre justo llamado Noé, era que había mucha violencia. Había tanta violencia. Y en medio de las violencias, dice una versión, vivía Noé. Y Dios salvó a Noé de la violencia. Entonces, ¿me puede salvar Dios de la violencia? Sí. La violencia, estimados hermanos, está en la sociedad, está en el hogar y está también en la persona, porque hay gente que son violentos. Por eso está en la sociedad, hay mucha violencia en la sociedad. Hay mucha violencia a veces en los hogares. Y dicen los psicólogos que hay diferentes clases de violencias. Entonces, fíjese que la violencia en este tiempo, en el tiempo en que estamos viviendo, es una señal del retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Permítame ir a la Biblia. Aquí está la Biblia. Mateo capítulo 24. Voy a leer. Mateo 24, versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
¿Cómo eran los días de Noé? Vayamos a Génesis 6:3. Fíjese lo que acabo de decir. Génesis 6:13 dice lo siguiente. Oiga bien. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Y la violencia es una señal. Es una señal. La gente ya está muy violenta. Hay mucha violencia en todas partes. En las escuelas, en los trabajos, a veces en las iglesias, en los hogares, en la sociedad. Entonces la violencia es una señal. Y de esa violencia, Dios nos puede librar. Líbrame de la violencia. Tú me salvas de la violencia. Que el Señor, hermanos amados, nos salve de la violencia. Padre Santo, permite que no seamos violentos. Permite que en nuestra casa no haya violencia. Que en nuestra iglesia no haya violencia, ¿sí? Que no seamos personas violentas, sino seamos personas controladas por el Espíritu Santo y demostremos el fruto de ello. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.